Que vea a Dios a través de esta lectura, que no vea a un hombre, que no vea a un servidor, sino que vea a Cristo, que es a Él a quien realmente debemos de seguir en este momento. Pues mis hermanos, hoy estamos contentos, hoy estamos gozosos, porque como lo decía mi padre, esta semana que pasamos fue una semana realmente para ponernos a pensar, a meditar, a reflexionar realmente qué fue lo que Jesús hizo por nosotros en aquella cruz, qué fue lo que Jesús hizo por nosotros, cómo fue un acto de amor solemne el que Jesús dio su vida para salvar la suya, mi hermano. Aquel día Jesús se sacrificó para usted, y quiero hacer una pequeña pregunta para entrar a mi lección. Para usted, ¿qué es lo que le mueve, qué es lo que le motiva cuando oye la resurrección de Jesús? ¿O qué es lo que pasa por su cabeza cuando escucha este tema y escucha a los demás soñar? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Se ha puesto a meditar en eso? ¿Qué tan importante es para nosotros que Jesús haya resucitado? Para mí, mis hermanos, esto es un evento central que se basa en mi fe. Fue el momento más grande y amoroso que Dios tuvo hacia mí, porque dio su vida para mí. Fue en el momento en el que el pecado y la muerte fueron derrotados y Jesús se llevó la victoria a través de la resurrección de Jesús. En mi lección yo la tengo en Juan, capítulo 20, versículo 1 en adelante. Pero antes de entrar en mi lección, antes de entrar en esto, les voy a dar un poco de contexto para que podamos entender qué era lo que se estaba viviendo en ese momento. Jesús un viernes por la madrugada fue arrestado en el Getsemaní. Jesús fue arrestado, fue enjuiciado. Fuimos viendo las 7 palabras que ven la cruz, los 6 juicios, y por la tarde Jesús muere. Por la tarde, un viernes por la tarde, Jesús muere. Entonces José de Arimatea va ante Pilato y le dice: Pilato, por favor, permíteme darle una sepultura digna a este hombre. Recordemos que José de Arimatea era un creyente de Jesús, era un hombre rico, pero que había puesto sus ojos en Jesús y había decidido seguir a Jesús. Entonces Pilato se sorprendió, dice en un evangelio que se sorprendió y preguntó a uno de sus centuriones: ¿es cierto que Jesús ya murió? Y le contestaron: sí, es cierto. Entonces Pilato le dice a José de Arimatea: está bien, sepúltalo, haz con su cuerpo lo que quieras, le da su cuerpo. Junto con José de Arimatea iban Nicodemo y algunos otros discípulos, y entre ellos de lejos la observaban unas mujeres llamadas María, la madre de Jesús, y María Magdalena. Ellas estaban presentes para ver dónde ponían el cuerpo del Señor Jesús. Entonces José y Nicodemo bajan el cuerpo de la cruz, lo envuelven en sábanas, en lienzos, y van y lo ponen en el sepulcro, hacen rodar una piedra en el sepulcro, y así es como Jesús queda sepultado. Pero también en el Evangelio de Mateo nos dice que los líderes religiosos se empezaron a hablar entre ellos, hablando de sacerdotes y fariseos, empezaron a decir: recordamos que aquel hombre, que Jesús, ese tal mentiroso, así lo tacha en el Evangelio de Mateo, ese tal mentiroso dijo que al tercer día iba a resucitar. Entonces armaron un complot, fueron a ver a Pilato y le dijeron: Pilato, por favor permítenos ir a asegurar el sepulcro de Jesús y permite que sea una guardia destinada para que las custodie los 3 días y evitemos cualquier conflicto y sea un peor de lo que ya es. Evitemos que sus discípulos vayan al sepulcro, saquen el cuerpo y la gente empiece a creer que Jesús verdaderamente resucitó. Aquellos líderes religiosos pensaron que con esta idea iba a acabar, que con esta idea iba a poder detener la obra del Señor. Pero para la gloria y la honra hoy estamos festejando que aproximadamente hace 2000 años Jesús se levantó de los muertos para darnos vida eterna a cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Mis hermanos, vamos a Juan capítulo 20, versículo 1, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro. Cuando dice el primer día de la semana se refiere a domingo. Ya había pasado viernes,
María Magdalena, como se los había comentado, estuvo presente con Jesús, estuvo presente siguiéndolo, fue a ver dónde lo sepultaran, porque ella quería llevar especies aromáticas para purificar el cuerpo de Jesús y no se apestara aquel sepulcro donde Jesús estaba. María iba con idea de realmente encontrar a Jesús en aquella tumba. María realmente iba pensando en su cabeza: ¿quién me va a ayudar a quitar aquella piedra para que yo pueda entrar y purificar el cuerpo de mi Señor? María iba con idea de encontrar a Jesús, porque todavía no entendía la palabra que Jesús le había dicho, que Él iba a resucitar al tercer día. Entonces María hoy de mañana se dirige al sepulcro, va pensando que va a encontrar ahí la roca, va a encontrar todo normal, pero para la gloria de Dios no encontró. Simplemente lo único que vio fue una tumba vacía, mis hermanos. La primera mujer que vio en una tumba vacía no encontró a Jesús ni encontró la piedra removida. Cuando pasó esto, fue corriendo de regreso hacia los discípulos, fue a ver a Pedro y a Juan y les dice: se ha llevado el cuerpo de mi Señor, no sé dónde lo han puesto. Pedro y Juan dejaron de lo que estaban haciendo y fueron igual de inmediato a ver al sepulcro. Llegó primero Juan, y Juan, asomándose al sepulcro, no entró, simplemente se quedó ahí y observó y vio los lienzos puestos ahí, pero también volvió a ver una tumba vacía. También no encontró a Jesús, también simplemente vio los lienzos puestos ahí, y llega el otro discípulo, versículo 8. Llega Pedro, entra al sepulcro y también ve los lienzos puestos ahí, y en el que tenía en su cabeza lo ve doblado pan. Versículo 8. Entonces entró el otro discípulo, o sea Juan, que había venido primero al sepulcro, y vio alrededor, porque aún no habían entendido en las escrituras que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volviéndose a los discípulos, a los suyos. Estos hombres ya habían visto que no estaba Jesús. Estos hombres ya habían visto que no estaba Jesús y se regresaron pensando, confundidos, haciéndose cualquier duda de preguntas, cuestionándose en su vida. Pero había una mujer de las que les hablé al inicio, que estaba con Jesús en cada momento, y que esa mujer amaba a Jesús, y les estoy hablando de María Magdalena. Esta mujer se encontraba destrozada, porque recordemos que María Magdalena, Jesús la liberó de 7 demonios, y cuando la liberó, su vida cambió. Antes era alguien que la tachaba a la gente, antes era despreciada. 7 demonios, mis hermanos, pueden imaginarse. Con exactitud no se sabe a lo que era lo que se dedicaba antes, pero se cree que unos dicen que brujería, hechicería, otros que era prostituta, otros que hacía de todos los males, tanto que ya había acumulado 7 demonios que llevaba dentro. Cuando Jesús se le encuentra, la libera, y esa mujer es libre, y desde entonces decide seguir a Jesús. En el Nuevo Testamento es mencionada como una fiel seguidora de Jesús. Pero María, con este amor que ella había sentido por este cambio que Jesús había hecho en su vida, se encontraba mal, se encontraba con tantos problemas, estaba realmente entristecida, sus ojos llenos de lágrimas, postrada fuera del sepulcro, esperando a ver si Jesús aparecía o si alguien le decía dónde se lo habían llevado. Versículo 11 dice: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies del cuerpo de Jesús, donde había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. María realmente amaba a Jesús. María realmente veía en Jesús un maestro, veía a su Salvador, veía a alguien que fue el que lo amó, el que la liberó, el que cambió su vida y la transformó. Y desde entonces María decidió seguir a Jesús. María dice aquí en la palabra que se inclina para ver adentro del sepulcro. Y cuando ve 2 ángeles, uno en la cabecera y el otro a los pies donde fue puesto el cuerpo de Jesús. Y los ángeles le preguntan: mujer, ¿por qué lloras? Ella
sin nada, de rodillas, realmente destrozada. Si alguien ha perdido un familiar, ¿qué se siente? María había perdido a su maestro, a su libertador, estaba realmente María destrozada. Y cuando María le responde, le dice: porque se ha llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Algo grande estaba pasando en ese mismo momento. Algo grande ya había sucedido en ese momento, porque Jesús se le aparece resucitado a María. Jesús va ante María y se le presenta como acaba de vencer a la muerte y al pecado. Pero María, todavía no, en su dolor, a lo mejor de que estaba llorando, no podía ver, pero todavía no conoció a Jesús. Capítulo 14, versículo 14 dice: cuando había dicho esto, se volvió vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Y volviéndose ella a María, le dijo: Maestro. Jesús le respondió: no me toques, porque aún no subo a mi Padre. En este momento que Jesús resucita de los muertos, va con María, se le presenta y le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? María seguía destrozada, María seguía acabada, pero María le dice: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste y iré por él. Y en eso Jesús le dice: María. Y María reconoce la voz de su Creador. Y María se alegra porque Jesús le dice: no me toques. Entonces por este respondimiento de Jesús, sabemos que María a lo mejor corrió a abrazarlo, quería besarlo, quería tocarlo, quería realmente palpitar que era Jesús. Y le dice Jesús: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces María Magdalena fue a dar a los discípulos las buenas nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Los discípulos se encontraban un poco confundidos, mis hermanos. Los discípulos no sabían si creerle a María o no creerle. Los discípulos estaban en duda, estaban con miedo. Vamos al versículo 19 que dice: cuando llegó la noche de aquel día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué, mi hermano? Por miedo a quién? Por miedo a los judíos. Los judíos fueron los que a Jesús crucificaron. Los judíos eran los que a Jesús mataron. Aquellos judíos les tenían miedo a los discípulos, porque a lo mejor entre ellos se preguntaban: ya no está el maestro, ¿quién es el que le va a seguir de nosotros? Recordemos que Jesús iba con sus discípulos a todos los lugares y varios de ellos los vieron con sus discípulos. Entonces sus discípulos estaban con ese miedo de: a lo mejor nos va a pasar lo mismo, a lo mejor nos van a arrestar, nos van a golpear, nos van a castigar por seguir a Jesús. Y María diciéndoles: yo lo he visto, Jesús ha resucitado. Y sus discípulos discutiendo entre ellos, pero Jesús llega en el momento adecuado, mi hermano. Jesús llega bien en el momento exacto para darle tranquilidad a aquellos hombres. Sigue diciendo: vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y sus discípulos se regocijaron viendo al Señor. Jesús se aparece en medio de ellos, en su tempestad, en sus problemas. Jesús les dice: paz a vosotros, y posteriormente les empieza a enseñar sus manos y su costado herido. Después de esto, versículo 21, entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo también les envío. Jesús les da una encomienda, les da una misión. El trabajo que yo ya hice, el trabajo, todo este ministerio que he llevado y que les he ido enseñando, ahora les toca ir a ustedes a hacer aquel voluntad
trabajo. Pero no los manda solos, porque dice el versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. A quienes redimiréis los pecados les son remitidos, y a quienes se les retuviréis les son retenidos. En otras palabras, le estaba diciendo Jesús: a quienes perdonen sus pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Jesús les da una misión, les da el Espíritu Santo y les da autoridad. Pero había un hombre que no se encontraba reunido con ellos. Había un discípulo que no estaba en ese momento cuando Jesús se apareció a sus discípulos y a los que estaban reunidos en esa casa. Y este hombre era Tomás, el incrédulo, como muchos los conocemos. Yo pensando y analizando dije: ¿cómo es posible si Jesús se los dijo tantas veces que iba a resucitar? Pero lo que Tomás quería era vivir una experiencia personal con el Padre. Los discípulos, cuando vieron a Tomás, le contaron muy contentos y le dijeron: Tomás, el Señor vive, el Señor ha resucitado, lo hemos visto, nos enseñó sus manos. Y Tomás los interrumpe y les dice: si no me tienen mis dedos en las señales de los clavos que lo traspasaron y me tienen mi mano en su costado, no voy a creer. Jesús se estaba encargando, mi hermano, de que todo fiel seguidor que él cercano, que él tenía, no le quedara duda alguna de que él había resucitado. Y Jesús se vuelve a presentar otra vez a sus discípulos para tratar ahora con Tomás. Versículo 26 dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego se dirigió a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás estaba dudando. Tomás quería vivir esa experiencia con Dios. Tomás quería ver a Jesús vivo, pero él palparlo y él sentirlo. Cuando Jesús se les aparece, les dice: paz a vosotros, y se dirige con aquel hombre que no había creído que Jesús había resucitado. Y le dice: ya no seas incrédulo, sino sé creyente. Ya no pongas tu esperanza en tus fuerzas, mi hermano, sino empieza a creer en el Señor. Es momento de que te rindas a Él. Pero Jesús estaba apareciéndose a sus discípulos en continuas ocasiones para que no quedara duda de que era Jesús el que vivía. Y después de esto, otra vez sus discípulos se quedaron sin qué hacer. Otra vez sus discípulos estaban platicando entre ellos. Pedro, Juan, estaba también Natanael, los hijos de Zebedeo, y otros discípulos junto con ellos. Y Pedro de la nada dice: pues ya no hay más que hacer. Yo me iré a pescar, iré a mi trabajo, iré a donde a lo mejor cuando me conoció Jesús voy a regresar ahí, porque ahorita pues el maestro no nos ha dicho nada, no tenemos indicaciones. Entonces los otros discípulos dicen: vamos, te acompañamos, vamos contigo. Se fueron a pescar, mis hermanos, emprendieron la barca, anduvieron toda la noche y no pescaron nada. Toda la noche tratando de pescar algo, pero no pescaron nada. Y Jesús se les aparece por tercera vez a la orilla del mar. Los discípulos no lo conocieron, simplemente vieron a lo lejos a un hombre ahí. Y Jesús les hace una pregunta: hijitos, ¿tenés algo de comer? Ellos le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallarás, encontrarás. Entonces ellos echaron la red, dijeron: pues ya estuvimos toda la noche, ¿qué más queda? Agarraron, echaron la red y su pesca fue muy grande, mis hermanos. Amén. Y en ese momento Juan se acuerda de Jesús y le dice a Pedro: es el Señor. Pedro le diga cómo lo reconoció o cómo Jesús llamó a Pedro. Recordemos que cuando Jesús llamó a Pedro fue exactamente que Pedro estaba pescando y la misma noche no había pescado nada.
Pero esta vez le dice Juan a Pedro, es el Señor. Pedro tenía quitada la ropa. Dice la palabra de Dios que se la puso, se echó al lago y fue hasta donde estaba Jesús. Vamos al capítulo 21, versículo 9 de Juan. Al descender a la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. Jesús les dijo, traed los peces que acabéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún así, siendo tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, venid y comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar quién eres, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismos el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Jesús, mi hermano, ya vive. Jesús, hoy estamos en un día contento porque Jesús vive, pero Jesús quería dejarles una tarea para sus discípulos. Y cuando ya habían comido, versículo 15, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió Pedro, sí Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. En otra palabra, tienes un cuidado especial a mi rebaño. Cuida mi rebaño. Y volvió a hacerle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas, guía mis ovejas, todo lo que te he enseñado, hazlo con mis ovejas. Ahora ya no estoy yo, pero ahora te toca a ti, te he entrenado para esto. Y vuelve a decirle la tercera vez Jesús a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hermano, amas a Jesús. Gloria a Dios. Amas a Jesús, mi hermano. ¿Qué has hecho con el ministerio que Dios ha puesto en tu familia? Y no me refiero a un cargo en la iglesia, no me refiero a ser pastor, ser levita, ser diácono, no me refiero a eso. Me refiero a tu cargo en tu casa de hacer discípulos. Me refiero al cargo de tu casa, al apacentar a tu rebaño que Dios te ha dado. Amas al Señor. Jesús, por amor a ti, dio su vida para salvarte a ti. Pero tú, ¿qué has hecho por amor a Dios? Ojo, Dios no te pide sacrificios y Dios no te está pidiendo que hagas algo. Pero sería un detalle muy lindo que cada uno de nosotros demostrara su amor a Jesús y agradecerle por esa cruz que Él bajó y Él resucitó de los muertos. Mis hermanos, Jesús después de esto le dice a Pedro cómo él iba a morir y le dice, sígueme. Pero se vuelve a aparecer a sus discípulos para darles una tarea especial. Se vuelve a aparecer a sus discípulos para que ellos sigan su ejemplo. Vamos a Mateo, capítulo 28, versículo 18 en adelante. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a entender un poco más este pasaje, porque así de corrido como que es mucha enseñanza y mucha lectura, pero realmente vamos a desglosar poco a poco. Jesús
En el capítulo 18 se les acerca a sus discípulos y les demuestra su autoridad a sus discípulos, diciéndoles: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra, mi hermano, acababa de vencer a la muerte y al pecado. Jesús estaba resucitado. Con estas palabras, con este acto, refuerza las palabras que les dice a sus discípulos: toda autoridad me es dada. Todo pecado que les afecte a ustedes, todo problema que ustedes no pueden llevar, yo ya lo vencí porque tengo la autoridad. Lo acabé de hacer con mi sacrificio perfecto. Lo acabé de hacer para que ya no tuvieran que manchar con sangre para cubrir el pecado, sino que ahora son perdonados por la sangre del Cordero. Después, con esta misma autoridad, le está diciendo: por tanto, id. No si quieres, no si tengo tiempo, no si puedo, no si quiero. No, le está diciendo: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Ahorita, mi hermano, no quiero que se enfoque en empezarse a alocar e ir a las calles de acá afuera, e ir a San Martín y empezar a hacer campañas. No, mi hermano, empiece por lo primero, que es su casa. Su casa a veces se encuentra tan dañada que quiere empezar a ir y hacer los discípulos afuera cuando su casa está completamente en caos. Empiece por ahí, mi hermano. Empiece por su casa. Empieza haciendo aquellos discípulos. ¿Cómo lo va a hacer? Con su ejemplo. No con lo que hable, con lo que predique y a lo mejor tenga el don de hablar bien bonito y de expresarse bien lindo. Con eso no va a convencer a la gente. Necesita ver la gente que usted está realmente teniendo comunión y está realmente aprendiendo de Dios a través de esto. ¿Cómo va a empezar a ser discípulos? Primero conoce a tu Dios. Mi padre una vez lo dijo en sus prédicas, muchas veces dicen: ve a Dios para que Él te ayude, ve a Dios para que Él te restaure a tu familia. Pero muchas veces no sabemos de qué Dios nos está diciendo. Muchas veces no sabemos cuál es ese Dios y simplemente lo conocemos por lo que hemos oído, por lo que hemos visto, por lo que estamos sintiendo. Pero empieza, mi hermano, a predicar con tus evangelios. Esto es algo que no lo digo mucho a mi padre, más bien creo nunca se lo ha dicho, pero es una persona que admiro y que me motiva a leer mi palabra diaria. Yo cuando lo quiero buscar, voy y lo encuentro en su oficina leyendo. Y a lo mejor al principio eso no causó emoción en mí, eso no causó nada de mí, pero después me empecé a preguntar: ¿por qué pasa tanto tiempo leyendo ahí? ¿Qué es lo que lee? ¿A poco no se aburre de leer si solamente son simples palabras? Cuando lees la Biblia, verdaderamente puedes ver a Dios, verdaderamente puedes verlo a través de su palabra. Entonces está diciendo Dios: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y una vez que ya sean discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Dios ha mandado, enseñándoles que guarden todo lo que Dios ha escrito. Y aquí hay una promesa para usted, mi hermano, si realmente decide aceptar este reto, porque este reto no es porque usted lo empiece a hacer o no es porque realmente van a ver su ejemplo, sino porque dice: he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora entiende cómo va a empezar a hacer discípulos. Ahora entiende que no va a ser usted el que va a jalar a sus hijos. Yo no sé, pero a lo mejor tengo un tío, un primo, un hijo, una mamá, un padre que están descarriados, perdidos a lo mejor en el alcohol, en las drogas. ¿No le gustaría verlo aquí de rodillas al altar, alabando al que resucitó y está a la diestra del Padre gobernante, intercediendo por cada uno de nosotros? Empiece a ser discípulos. Y si usted hace caso de este mensaje, hay una promesa para su vida, que Dios va a estar con ustedes. En otras palabras, que Dios los va a respaldar, que Dios va a empezar a hacer la obra en su familia, que Dios va a empezar a transformar aquellos corazones de los que ustedes dan por perdido, de los que ustedes dicen: ese ya no tiene remedio. Viene Dios y a través de su resurrección nos recuerda que Dios tiene poder y autoridad, que ese problema que a ti te afecta, Dios ya lo venció. Gloria a Dios. Quiero concluir con esta
cuál sea tu lucha, tus desafíos en tu vida. Yo no sé a lo que te estés enfrentando hoy. Yo no sé cuáles problemas tengas, pero recuerda que la resurrección de Jesús es un poderoso recordatorio que esos problemas, que esas angustias, que esas preocupaciones no tienen la última palabra. Esos problemas que te afligen no tienen la última palabra. Como creyentes, mi hermano, ten la seguridad de que Dios estará con nosotros y que Él está con nosotros, que Él nos ama y que nos ha dado la victoria a través de la resurrección de sus hijos. Recuerda, mi hermano, que al problema que tú te afrentes, Él no tiene la última palabra. Es momento de que dejes de pelear en tus fuerzas y creer que estás confiando en el Señor mientras estás confiando verdaderamente en tus problemas. Cuando confíes en el Señor, vas a decir que sí me vino este problema, pero yo confío en Dios y ya está resuelto. Se me acabó. A seguir enfocados en nutrirse. No cuando me vaya bien, Señor, muchas gracias. No cuando me vaya mal, Señor, dame. Sea agradecido por lo que tienes. Sea agradecido por lo que tienes, mi hermano. No importa qué te enfrentes, podemos tener esperanza y confiando en que Dios nos llevará a través de cualquier situación. Así que, mi hermano, los invito a que no se desanimen, que no se rindan, que sigan adelante con fe, sabiendo que en Jesús tenemos vida eterna. Sigue adelante, sigue peleando, sigue orando por aquella familia que está descarriada. Sigue orando por aquel vecino que quieres ver de rodillas y postrados al altar del Señor. No es momento que te rindas, es un recordatorio para que sigas luchando por esas personas. Es un recordatorio para que veas que Jesús tiene el poder. Mi hermanos, hoy es un día de estar contentos, de estar gozosos. Y es un día de recordarlo para siempre. No lo vean como un mensaje que lo ven año tras año. No lo vean como algo ordinario, algo tradicional, sino recuerden que este mensaje les sirva para ver el amor de Jesús reflejado en la cruz hacia cada uno de nosotros. Porque Él, mi hermano, se despojó de su gloria y vino a esta tierra para sufrir por usted y por mí, para que nuestros pecados sean perdonados y nos podamos acercar a Él de una manera ya directa, de una manera a través del Espíritu Santo que es el que nos ayuda. Mis hermanos, espero que esta lección les haya nutrido, que les ayude a fortalecerse en su fe, que les siga ayudando a animarse como cristianos y que sigan esperanzados en Dios, que ya no confíen en sus fuerzas y que es momento de que empiecen a confiar en Dios. Mis hermanos, este lugar se lo dejo a mi Padre y Él nos dirá que lo sigue.